Estamos de nuevo en Utah, en zona número 1. Ya, si recuerdan el último video, aquí es donde estuvimos practicando hace como 2 semanas. Y este es el primer track walk de todo el mundo, ya con las zonas pintadas como debería de ser. Estoy dando cuenta que la movieron un poco más para adelante. Antes estábamos, en la práctica estábamos más hacia afuera, ahora es más adelante. Lo cual me parece que vamos a tener mucho más difícil hacer esa transición de aquí para allá. Pero nada, vamos a tener que manejarla y ver qué tal. Y esperemos que sea un buen fin de semana o una buena semana. We can't back it. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. ¿Qué más, pana? Hoy estamos ya en el segundo día. Bueno, en realidad es el primer día. Vamos a salir aquí que está muy... suena mucho. Bueno, estamos acá en el primer día y nos ha ido muy bien. La verdad no tuvimos mucha práctica, nada más tuvimos como 6 vueltas. Pero por suerte vinimos hace 2 semanas del video anterior que hicimos como 20 vueltas y la verdad pudimos aprender esta pista y practicar mucho, por lo cual creo que nos fue bien hoy. He estado teniendo problemas con la zona 1, como pueden ver en el live stream, y en las prácticas hicieron un cambio de cómo estábamos manejando la vez pasada en la práctica. Ahora en vez de la línea ser abierta, es más como derecha y se abre un poquito más atrás. Entonces está un poquito complicado tenerla bien. Nos fue bien. Van a ver, esta fue la primera competencia que fuimos contra Alex. Pasaban las prácticas, Duarte, mi spotter, me dijo que no ha sido muy consistente hoy, que le tuviera cuidado y no me le acercara mucho cuando siguiera y dejar que él cometiera errores. Creo que he debido de estar más encima de él, porque sí me alejé mucho, lo cual si no hubiese cometido ningún tipo de error hubiese ganado. Pero bueno, ese era el miedo que tenía. Así que bueno, por hacerlo de tal forma pudimos pasar, le ganamos la batalla
Y durante práctica el carro se ha sentido bien, la verdad. No hemos hecho ningún tipo de cambio absoluto, solo ponerle gasolina, nitro y gomas. Ya estamos preparados al ganar hoy, pasamos el seating bracket y vamos mañana hacia lo que es la competencia principal. Y la verdad no me gusta estar en el seating bracket porque como ven estamos manejando muy como con miedo, pues, porque cuando estás manejando con una persona que no es consistente al frente, te dan cosas como que pueden cometer errores que te afectan a ti y puedes terminar perdiendo una batalla por cometer un error, ya que fue algo que pasa al frente. Ya esperemos que mañana nos vaya bien. De verdad quiero tratar de ganar el Rookie of the Year, que es el Rookie del año. Estamos en puntos nada más, estamos en segundo lugar en puntos. Nick es el que nos está ganando y pues para ganarle a Nick tendríamos que ganar 2 encima de él. Así que nada, vamos a ver cómo nos va. Ojalá que nos vaya bien y deseenme suerte. El carro está un poquito dolido. Esto no fue que le pegamos a nada, aunque sí le hemos pegado un par de conos hoy, pero fue que se salió de acá. Y del resto en realidad estamos bien consumiendo. Estas son las gomas de la práctica, pero ¿dónde están las? Ah, los muchachos las están cambiando ya. Estamos listos en la competencia para ganar el primer puesto de práctica. Como ven, todos están en sus carros listos porque a las 9:30 es que nos dejan salir de los pits para agarrar nuestro puesto de práctica. Y les voy a grabar ahorita con las GoPros para que vean cómo se convierte esto. Todos los muchachos tratando de agarrarse un puesto, porque un solo puesto adelante te puede garantizar una vuelta más en la práctica, así que es súper importante.
tuning. Nissan, excuse me, the 86. Now coming out into that first outside zone. And we got 2 tires off, not 3. Definitely gets aggressive. He's ripping through this course. Yep. Little straighty there in the outside zone 2. A lot of left foot brake there. You can see, again, a lot of those guys using that. Now coming at last outside zone. Can Lickliter fill it? Lands, you see him. Look at that correction there to massage the car to the side of Lickliter. Again, the run-up, we've shortened it. And again, more track being utilized here. So there goes Lewis. Ooh, Lickliter. Lewis throws some angle, more angle at it, and Lickliter looked like had to back off a little bit. Now coming to outside zone 2. Lickliter's really kind of going back and forth, gets into the dirt. That back left absolutely does smoke all of it. And Lance gets that. Lance lands himself in the outside zone 3. Jesse in the sky here as we swing that Corvette into play here, getting in outer zone 1. He flirts with it just a little bit. Alex is right there with him as they swing it around here. Lickliter need to anticipate that transition just a little bit more as Lance just pours on the throttle there all the way through outer zone 2 and very, very smooth. I really liked what he did here. Lickliter taking out our clipping point. And Lance just doing a good job out front there. Lickliter just kind of struggling there in the chase position. It could cause damage to your car. All right, so it looks like Lance will be getting the victory. And like you looked at your crystal ball, there's... No es donde queremos estar ahorita, justo antes de ir contra Rudy. Cuando estaba en la práctica hice siguiendo a Cole Richards, pegadito, súper bien. Muy bueno que pude hacer eso, me siento súper bien listo para Rudy, pero cuando llegamos a la línea, el cloche se quedó a fondo y al parecer algo está pasando entre el bearing que desengancha el cloche. No sé, ahorita los muchachos están viendo a ver porque tenemos las competencias ahorita en 1 hora y es difícil bajar la transmisión para cambiar todo eso en 1 sola hora, así que vamos a ver qué tal, cómo podemos hacer. Ojalá los muchachos puedan resolver antes de tiempo para poder tener una buena competencia contra Rudy. And we're talking about Luis Lance. Yeah. From Venezuela. Rudy Hansen and Luis Lance on the start, and Rudy will lead given he was preceded in his position finish at our previous round. St. Louis, Rudy Hansen, Team Hansen, initiating into that first outside zone. Let's see where Lance lands into the second outside zone. Oh man, look at that, Rudy gapping him. Going to the second outside zone. Oh, Rudy goes off. The curse. Oh no, Rudy. So now after that, wow, that's a big unheard of. Mistake there for Hansen, but let's look at Lance here. I like the flick here from Rudy there, Jared, as we get down to zone 1, does a good job of keeping it in line. Lance falling a little bit short there, and he transitioned a little early. If he had a lazier transition, he probably could have gained up that ground, but now it doesn't matter because why? Hansen abandons track, making it his own outer zone 2 there out in the desert as Lance passes him, going into outer zone 3 and finishes out his run. So that's a huge deficit with our double duty Rudy Hansen there doing pro and pro spec this weekend. Another take a look, you can see Lance kind of weaving. Yeah, is that also an incomplete? Yeah, that was before. Okay. Yeah, I mean, you know, Lance, unfortunately, in that chase position, he did a bit of a tank slapper and went opposite drift. And, you know, that's Rudy, up until that point, didn't have any mistakes, didn't lead him anywhere or to do anything. So at quick glance, it looks like it's a double incomplete. So double duty Rudy, Rudy Tutti Fresh and Fruity went off course. So we are finding out that Lance, his clutch is done and he has not left the line, and so he is out. So Hansen, all right, so unfortunately, Lance will not leave the line, and Hansen will advance on. So as soon as that light's extinguished, so get a tow for Lance. All right. We're gonna send Rudy on his bye. Rudy Hansen will get the victory and advances on. Bueno, así terminó nuestra última ronda de FD. Lamentablemente el carro nos falló.
otra vez. Estábamos teniendo problemas, como vieron, con el slave cylinder y lo tratamos de hacerle un patch, pero en la primera vuelta contra Rudy se explotó y no tenía cloche para nada. Por suerte Rudy se salió off course y si el carro hubiese estado bien hubiésemos ganado segurísimo. De todas formas tratamos de correr sin cloche. Yo podía hacer una vuelta sin cloche, no teníamos que hacer nada extraorbitante, solamente hacer un lap normalmente tranquilo, ya que no tengo cloche iba a ser difícil, pero lo podía hacer y ya con eso podíamos ganar. Y entonces para el top 16 hubiésemos podido arreglar la transmisión o el cloche, pues. Pero desafortunadamente, definitivamente el carro no quería que ganáramos o que pasáramos, porque el alternador empezó a marcar bajito y estábamos corriendo con la batería y me imagino que la batería terminó ya completamente vacía. Así terminamos nuestra última ronda o nuestro campeonato de Fórmula Drift este año. Lamentablemente teníamos chance de llegar al Rookie del año, pero no era para nosotros. Así que nada, vamos a mejorar el carro para que estas cosas no nos pasen más la próxima temporada y vamos completo para la próxima temporada con todo. Vemos que si tenemos un carro bueno, vamos con todo y vamos a llegar lejos. Gang featuring me. Los dos lados de... ¡Ay! Ya se fueron. Ya se fueron, que iba a mostrar los dos lados, pero... Bueno, ahí está. La rumba, trabajo. Rumba, trabajo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my be it for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Don't touch till I can get my... I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it up. Las locuras de FD en la noche. Estuvo cerca. Venimos a Garage Grill, ya que todo el mundo ha estado viniendo, y hay que hacerlo. Hello. Okay, we're looking at a 5-minute wait right now, and it's just because we're waiting for a bigger party to come in. That's fine. So I'll come call you when it's ready. Thank you. 5 minutes is too long. Let's go. Oh, shit. Put Sam in the middle. No, I don't think so. Why? Ya estamos empacados, todos listos.
Esta es nuestra final en Utah. Vamos a presentarles al pana Kendrick de Puerto Rico. Y vamos ahora en camino para Las Vegas. Vamos a estar drifteando en Drift Vegas. Un poquito de casino, la vida de noche de Las Vegas. Y manténganse en el canal, suscríbanse para la próxima aventura. Nos vemos, bye.